Bienvenidos a la catequesis de la diócesis de Colón, Cunayala. Hola jóvenes, ¿cómo están? Yo soy su hermano Omar, de la parroquia San Francisco Javier. Estamos aquí para tocar el tema de la Biblia. Sabemos que la Biblia es uno de los libros más difíciles de entender. El libro más vendido en el mundo, pero más difícil de entender. Yo soy un catequista de la parroquia San Francisco Javier, donde nosotros debemos de motivarnos y llevar el mensaje a los jóvenes, especial en este tiempo que estamos pasando tan difícil. Y el mensaje de la Biblia es un mensaje espectacular, donde nosotros vamos a ver y vamos a sentir también que la palabra de Dios cae como gota de agua. Bien, antes de empezar el tema, vamos a iniciar con la oración. Yo tengo aquí en mi mano la Biblia. Ustedes se preguntarán, ¿qué Biblia podemos usar? Bien, utilizamos Biblia católica, ¿no es así? Yo tengo la Biblia de Jerusalén, una Biblia muy buena. Pero ustedes que están empezando pueden comenzar con la Biblia latinoamericana, que es sencilla y que se adapta a la realidad de nosotros, al contexto de la realidad latinoamericana. Bien, yo voy a leerle el Salmo 119. ¿Por qué el Salmo 119? Es el Salmo que nos habla de la palabra de Dios y es el Salmo más largo que se tiene en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Y recuerden que los salmos son libros sapienciales. Ya después vamos a explicar esto, ¿no? Con más calma. Bien, le voy a leer algunos versículos bien bonitos. Dichosos los que van por camino perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón. Y los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú, tus ordenanzas promulgaste para que sean guardados cabalmente. Ojalá mis caminos se aseguren para observar los preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna al mirar a todos los mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tu justo juicio, tu precepto. Lo observaré, no me abandonaré de ti y de nadie. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salió el Nuevo Testamento? ¿Te has preguntado quién decidió que debían ser 27 los libros del Nuevo Testamento? ¿Habrás imaginado que la Biblia, como hoy la conocemos, fue entregada de esta manera? Pues no es así. La Biblia no ha caído del cielo. Para entender esto, debemos retroceder en la historia hasta el inicio del cristianismo. Cuando Jesús caminó por el mundo, no ordenó a ningún discípulo escribir nada de lo que él decía. Esta necesidad de escribir sobre la vida de Jesús surgió años después. En los primeros siglos de la Iglesia, no se habían determinado cuáles libros eran inspirados y cuáles no. En este tiempo existían varias listas de libros. En algunos sectores donde el cristianismo se había expandido, tenían solo 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos. En algunos otros sectores había más o menos libros. En este tiempo, buena parte del cristianismo no aceptaba libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos, como el Apocalipsis de Juan, Hebreos, etc. Y en algunas otras listas había libros de más que hoy muchos no conocen, como el Pastor de Hermas, la Didaché, el Diatesarón, etc. Ante este problema, la Iglesia vio la necesidad de conformar un canon del Nuevo Testamento que fuera aceptado de forma universal por todas las comunidades de creyentes. Esto evitaba que los creyentes cristianos cayeran en graves herejías, puesto que para este tiempo abundaban otros escritos que contenían graves errores. Otros más no contenían errores y tenían muy buenas enseñanzas, pero no se les consideró inspirados. Fue así como llegó el momento decisivo.
La Iglesia Católica, con la iluminación del Espíritu Santo y durante el papado de Dámaso I, convocó un sínodo y pudo resolver este problema, reuniéndose en el Sínodo Romano del año 382, y fue aquí que de forma oficial se dio la lista que hoy todas las iglesias aceptan como palabra de Dios, descartando así todas las listas que habían en la época cuando aún no se había llegado a un consenso. Más tarde, en el Concilio de Hipona y Cartago, con mucha influencia de San Agustín, se dio luz verde de forma definitiva a los 27 libros que los cristianos podían leer como escritura inspirada por Dios. Dicha lista, incluyendo también los 46 libros del Antiguo Testamento, conformando lo que hoy conocemos enteramente como Biblia. Después de estos concilios, la lista quedó definitivamente cerrada para siempre bajo la inspiración de Dios y por la autoridad de la Iglesia Católica. Bien, chicos, jóvenes, aquí nuevamente su hermano Omar para introducirlo a algunos conocimientos de la Biblia. Bien, hay una cosa preocupante, como nosotros los catequistas siempre lo hemos comentado así en reuniones que tenemos y también en catequesis, es el miedo que tenemos nosotros los católicos a leer la Biblia. Y me ha interesado mucho este tema porque muchas veces lo que hacemos es no leer la palabra de Dios porque tengo miedo a confrontarla. Tengo miedo muchas veces de poder ver lo que está plasmado en la palabra de Dios y qué me está diciendo a mí. Porque la pregunta es, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Siempre que leemos la Biblia, la pregunta clave es, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Y le voy a leer textualmente ciertos aspectos y voy a ir explicándole poco a poco, paso a paso, para que ustedes vean que esto no es algo difícil, es sencillo. Es quitarse el miedo y poder entender la palabra de Dios de una manera significante para el pueblo de Israel que fue en ese entonces y para nosotros en el día de hoy. Dice, el miedo a leer la Biblia. Muchos no podemos sentir intimidados por la lectura y el entendimiento de la Biblia. Esto no es normal. Y es que aunque leamos la Biblia en nuestro grupo idioma, es muy posible que lleguemos a pensar, parece que estoy leyendo en otro idioma. Pues bien, de la misma manera que no necesitas ser un arquitecto para aprender a leer un plano, tampoco necesitas ser un experto para entender la Biblia. ¿Qué quiero llegar aquí? La conclusión es la siguiente. La Biblia se escribió en varios idiomas: hebreo, arameo y griego. Si nosotros leemos eso al idioma original, no vamos a entender nada. La leemos en español y tampoco entendemos. Tenemos que releerla, hacer varias relecturas a la palabra de Dios. Por eso dice aquí que muchas veces leemos en nuestro propio idioma y no entendemos nada. Bien, se puede adaptar al idioma de ustedes jóvenes. ¿Cuál idioma de ustedes jóvenes? El idioma donde se relaciona la comunidad. Hay comunión entre cada uno de ustedes. Entonces, el idioma no va a ser una cortapisa para entender la palabra de Dios. Yo puedo decirle a ustedes, en una pequeña anécdota, en un pequeño campo había un sacerdote que pasaba todos los días a su capillita para dar su misa. Pero él veía a una persona, un viejito, en una chocita allá con un libro. Pero él sabía que el viejito que estaba allá era ciego. Y él decía, pero ¿cómo él lee la palabra de Dios si es ciego? Una vez él fue y le preguntó al anciano, si tú eres ciego, ¿cómo tú siempre estás leyendo la palabra de Dios? Y le respondió de una manera sabia, ¿no? El anciano. Ya lo que está escrito ahí en la Biblia, ya yo me lo sé porque yo lo he vivido. O sea que tiene que ser vivencia de nuestras vidas para entender la palabra de Dios. Qué bonito, ¿ah?
Era un anciano, una persona ciega. Y sabía que cuando él abría el libro, ese era Dios que estaba presente ahí y le hablaba a él y le hablaba a su corazón cómo debía de actuar en la vida. ¿Sabías que al acercarnos a la Biblia podemos tener en cuenta su plano de lectura? Esto nos ayuda a leerla con más efectividad. Si te has preguntado cómo está dividida la Biblia católica, la Biblia de Dios, entonces este artículo que vamos a adelantarnos puede sacarte de muchas dudas. Para comenzar a leer la palabra de Dios, tenemos que verla en estas dos divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Para leer la Biblia del Antiguo Testamento, no es algo que está dividido y son por opuesto. Debemos leer la Biblia. Y ustedes saben que al leer la Biblia, de esta manera nosotros estamos leyendo canónicamente la palabra de Dios, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y esto lo estamos haciendo los domingos. Y todos los días que leemos la palabra de Dios de una manera católica. Hacemos el entrelace, entrelazamos lo antiguo con lo nuevo con lo antiguo. De allí nosotros podemos decir de que es una manera católica y canónica de leer la palabra de Dios. Tienen que tener en cuenta, jóvenes, muchachos, tienen que tener en cuenta lo siguiente. El Antiguo Testamento, ¿sí?, se divide en varias partes. Tiene 46 libros. No me hace referencia a la Biblia de los hermanos separados, hermanos protestantes, o de otra denominación de iglesia. Vamos a esto, porque yo sé que muchas veces ustedes quieren confrontar a los hermanos separados, pero tenemos que ir con base. El Antiguo Testamento se divide en varias partes. La primera, Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Significa 5. Significa 5 libros. Después vienen los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Cada uno de ellos tiene un tema. Y esos temas no es porque se ha hecho así. El Espíritu de Dios le dio a los apóstoles, muchos que escribieron en el Nuevo Testamento, le dio a los profetas para escribir en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo los motivó a ellos para que pudieran entender que la palabra de Dios tiene que ser llevada en el corazón y desde allí proyectarse a los demás. Y esa división nos da a nosotros que podemos leerla y entenderla de una manera sencilla. Bien, no es una clase de español, se habla de género literario. ¿Qué son géneros literarios? Es la forma con que un autor quiere identificarse, ¿sí?, en el tema que se está dando. Eso se llaman géneros literarios. Y los géneros literarios, ¿sí?, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los libros históricos, los libros proféticos, sapienciales, y dentro de esto también vamos a encontrar otros géneros literarios como los legistas o los juristas, libros de leyes, ¿sí?, novelas, salmos, un libro que no se lee mucho, y que no lo vemos mucho, el Cantar de los Cantares, un libro muy bello, muy bonito. Entonces desde allí proyectarnos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hace, como se dice, entrelazarse entre esa forma de entender que en el Antiguo Testamento era el Mesías y en el Nuevo Testamento es Jesús, pero siempre con la visión de la Pascua del Señor, resurrección. Y vamos a ver los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Hay 4 evangelios. ¿Sí? Hay 3 que llamamos evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, como dice el nombre, sinopsis, parecido, vista en conjunto, son parecidos. A usted no le ha causado, como se dice, admiración de que cuando lee un evangelio, un texto bíblico de Mateo, de Marcos o de Lucas son parecidos. Esos son los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan no es sinóptico, pero siempre viendo con la visión de la Pascua de Resurrección. Sí, después vamos a entrar en esto de en qué año fueron escritos cada libro, porque eso es importante. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizaron cada uno de ellos? Yo le decía a un profesor de Biblia que yo creo que esos evangelistas fueron copiones, porque se copiaron uno del otro, de una manera jocosa, ¿no? Pero lo importante es de que cada uno de ellos tenía un mensaje en particular. No escribieron por escribir. No escribieron por escribir. Entonces,
Juan viene, como se dice, a redondear, a darnos fuerza, cara a lo que son los evangelios con respecto a la misma palabra de Dios en la vida de Jesús, su pasión, su muerte y resurrección. Y recuerden que este mismo Juan el discípulo amado, es el que escribe las 3 cartas, primera y segunda y tercera de Juan, y sobre todo el Apocalipsis. ¿Sabían eso, jóvenes? ¿Sí? El mismo Juan que escribió el Evangelio, el Juan Evangelista, escribe 3 cartas y sobre todo el libro del Apocalipsis, que tenemos temor de cómo comenzar a leerlo, cómo introducirnos, pero un libro de esperanza, un libro de fe, el libro del Apocalipsis. Bien, ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo están divididos los libros. ¿Sí? Yo le hablo a ustedes en forma general para que ustedes tuvieran ya algo como base. Pero ahora vamos a ver la división de los libros del Antiguo Testamento. La primera división, o podemos llamarlo también como el primer piso. ¿Sí? Imagínense una biblioteca de varios pisos. El piso de abajo, ¿sí?, es el Antiguo Testamento, el piso de arriba es el Nuevo Testamento. Vamos ahora a introducirnos en el primer piso, que es el Antiguo Testamento. El Pentateuco, también conocido por los judíos de la Biblia hebrea como la Torá. En estos libros se encontrará la creación del mundo, la elección de Abraham, la ley o los dogmas y la relación de Dios con su pueblo. Algunos piensan que estos libros fueron escritos por Moisés, ya que varias citas bíblicas exponen a Moisés como si fueran sus propias palabras. Lo encuentran en Éxodo, capítulo 17, Números, capítulo 33, Deuteronomio, capítulo 31. Una de las fuentes más concretas de que Moisés escribió la mayoría del Pentateuco es donde el mismo Jesús llama a estos libros la ley de Moisés, en Lucas 24, versículo 44. Tema sobresaliente: los relatos de la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, el arca de Noé, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú, José, la túnica de muchos colores, Moisés en los juncos, la zarza ardiente, las 10 plagas, el paso del mar rojo, la Pascua, los 10 mandamientos, el arca de la alianza, el viaje a través del desierto, las 12 tribus de Israel y las leyes, tradiciones y fiestas de Israel. Si usted mira los libros del Pentateuco, van ahí concatenados, pero lo importante es que estos libros nos relatan las etapas por las que pasó el pueblo de Israel: los patriarcas, el éxodo, la monarquía, los profetas, los jueces, el judaísmo, ¿sí? Una serie de libros que van haciendo énfasis en una biblioteca. Ahora mismo nosotros tenemos biblioteca virtual, ya prácticamente ya no se ve la biblioteca ya en colegio, o la biblioteca que tenemos municipal, no se ven eso. Pero lo importante es que ustedes no pierdan el hilo de esto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bien, jóvenes, seguimos con los libros históricos, como su nombre lo dice, historia. Pero no es una historia cualquiera, es una historia de salvación. La escribimos con mayúscula, historia de salvación. Dice que esta sección relata la historia del pueblo de Israel durante su lucha por establecer y conservar la tierra prometida bajo el liderazgo de jueces y reyes. Si tienen curiosidad sobre la historia del pueblo de Israel, sus costumbres, infidelidades o devociones a Dios, este pasillo de la biblioteca de Dios es el que más utilizarás. En esta categoría de libros verás cómo se formó el pueblo de Israel, sus numerosos reinados, su devoción a Dios, sus crisis espirituales, además de su perseverancia. Vamos a ver temas sobresalientes como Josué, Sansón y Dalila, Ruth y Noemí, Samuel, el rey David, Salomón, Elías y Eliseo, muchos reyes, batallas y genealogía, división del reino, exilio y regreso, y especialmente estos 2 libros, Judí y Esther, que son importantes.
en la vida también de las mujeres en el reino de Dios, en su iglesia. Seguimos con los libros proféticos. Los libros proféticos nos llevan a nosotros ya a pensar en profecía. Pero la profecía no era cualquiera que la ejercía en el tiempo de Israel. La palabra profeta viene de Naví, que significa visionario, el que ve más allá, Naví. Que no es un brujo, no un astrólogo, pero tiene algún conocimiento de esto. Dice que en este pasillo de la biblioteca de Dios contiene varios libros bien profundos. ¿Y de qué tratan? Nos hablan sobre las diferentes predicciones del presente y del futuro de Israel. Así que si un día andas buscando saber lo que quiere Dios de ti, los libros proféticos podrían ser tu primer pasillo en esta gran biblioteca. Allí conseguirás saber los medios que Dios utiliza para hablar a su pueblo, los profetas, un visionario. Y como los católicos creemos por fe que Dios nos habla a través de la Biblia, veremos aquí cómo Dios se manifiesta para hablarle a nuestro corazón. ¿Y qué tema podemos ver aquí? Isaías, el Emanuel, el pueblo que caminaba en la oscuridad vio una luz, consuelen a mi pueblo. ¿Recuerdan esta frase de texto bíblico que se lee mucho en la Navidad? En el tiempo de Navidad se lee mucho este texto de Isaías. También se oye de Jeremías, que habla de la vocación de Jeremías, exilio y retorno. Soy pequeño, soy joven, ¿por qué me llamas a mí? Y dice la palabra de Dios, tú edificarás, construirás, destruirás, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Vas a dar esta primicia de quién es Dios y qué es lo que yo quiero con mi pueblo. Y sobre todo Ezequiel, que nos habla de los huesos secos, que es una simbología en el actuar de hoy, los huesos secos. Esa persona que solamente va lentamente, pero no aterriza en lo que se quiere con respecto a la espiritualidad, la religión, las cosas sagradas. ¿Sí? Los profetas están divididos en profetas mayores y profetas menores. Esta es la Biblia católica, profetas mayores y profetas menores. En la Biblia hebrea vamos a ver profetas anteriores y profetas posteriores, que tienen una división muy diferente en ese sentido. Y terminamos con los libros sapienciales. Qué importante, ¿no? Qué bello. ¿De dónde viene la palabra sapienciales? De sapiencia, sabiduría. Sabiduría. Pero no es una sabiduría que viene de lo que yo estudié o el mal letrado, no es una sabiduría que viene de la cosa sencilla. Miren el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría, ¿sí? El Eclesiastés, el Eclesiastés. Son libros sencillos que parten de una sabiduría del pueblo, de la comunidad, una sabiduría donde la persona mayor, la persona anciana, era sabia por su experiencia vivida. ¿Te gusta la poesía? Los versos, refranes y proverbios en un contenido espiritual. Este será el primer pasillo que debe visitar. Aquí encontrará los salmos, que son oraciones, canto, himnos para alabar a Dios. Aunque en su mayoría los salmos fueron escritos por David, sabemos que otros personajes también escribieron. Por ejemplo, se le atribuye a Salomón el Salmo 72 y el 127. Tema sobresaliente en estos libros: el sufrimiento de Job, tremendo libro. 150 salmos para toda ocasión. Cientos de proverbios, dichos de sabiduría, incluyendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hay un tiempo para cada cosa. Un amigo fiel es un tesoro invaluable y otros más. Un cántico romántico del amor. Miles de dichos acerca de la sabiduría. Es importante todo esto. Vamos a entrelazarlo, ¿no? El Antiguo Testamento, Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, sapienciales, ¿sí? Eso unido al Nuevo Testamento, los Evangelios, la carta paulina, las cartas católicas y Apocalipsis nos dan un todo para nosotros tener 73 libros que conservamos en el magisterio de la iglesia y en la tradición de la iglesia católica.
Jóvenes, no tengan miedo. No tengan miedo a acercarse a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos da fuerza para seguir testimoniando, especialmente a ustedes. Cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia que estamos pasando. Jóvenes, no olviden su compromiso. El compromiso es leer el texto bíblico del Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, versículo del 1 al 9. Después de leer ese versículo, van a contestar a la pregunta: ¿qué clase de semilla soy yo? ¿Qué clase de semilla soy yo? Ha sido un placer en compartir con ustedes. No olviden sintonizar su emisora Inmaculada FM 100.7 o nuestra página de YouTube. Importante, jóvenes, no olviden de participar en la misa a través de la página de su parroquia o en Facebook Live. Diócesis de Colón, Cunayala, en horario de 9 a.m. Muchas gracias y bendiciones. El Señor lo proteja ricamente. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos hablado de la Biblia? Primero, que la Biblia es más que un libro, es Dios quien nos habla. Para oírlo necesitamos fe, para crecer en él. Debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia. Esperanza, para estar ciertos de que solo siguiendo su voluntad y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo, podemos ser verdaderamente felices. Y caridad, para ser generosos y dar los frutos que Dios espera de nosotros. Segundo, que Dios siempre ha estado junto al hombre, está presente en los hechos diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él, es decir, durante toda nuestra vida. Tercero, que Dios nos escucha y nos habla siempre, porque somos suyos, nos ama y formamos parte de su plan de salvación. Cuarto, que la historia de la presencia de Dios es eterna, pues ha existido siempre y desde siempre estamos en su plan divino. Quinta y última conclusión es que leer la Biblia es el medio para animarnos a tener siempre presente a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. Nos anima a llenarnos de obras buenas, nos da gran temor y aversión hacia el pecado. La Biblia consuela mucho y lleva a arrepentimiento, la conversión y cambio de vida. Concluyamos esta catequesis dando gracias a Dios. Señor, has querido darte a conocer por medio de tu palabra. En ella te nos has revelado como el Dios Padre que nos ha creado y que ante la debilidad del hombre te has manifestado en la historia para salvarnos por medio de tu Hijo, quien ha constituido tu nuevo pueblo, la Iglesia, que animada por el Espíritu Santo nos conduce hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y toca la campanita para recibir notificaciones y estar al día en tu catequesis.